Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, bien, tardes. gracias. Buenas tardes. Bueno, me alegra. Eh, bueno, yo me uní para pues, lanzar la reunión. Mauricio y Sebastián, ¿cómo están? Todo muy bien, Catalina, muchas gracias. Muy bien, Ah, Catalina. listo. Bueno, bienvenidos a todos, muchachos, pues ahí irán llegando compañeritos. Eh, Bueno, hoy nos acompañan Mauricio y Sebastián de la empresa Rockwell Automation. El objetivo de este espacio es que vamos a trabajar y hablar sobre fundamentos de Cloud y AWS, para ya la próxima semana entrar un poquito en materia en cómo interactuar con GitHub Actions y AWS, pero pues la idea hoy es como dar un entorno, un contexto general sobre los fundamentos de Cloud y pues por ende de AWS. Listo. Entonces, nada, Mauricio y Sebastián, yo ya pues los hice anfitriones a ustedes para que puedan compartir. Yo no puedo quedarme porque tengo clase a esta misma hora. Sin embargo, dejo abierto el espacio, pues, acá en mi celular para, pues, cualquier dificultad o algo, pues, estar pendiente si llegan a requerir algo. ¿Listo? Listo, Catalina, gracias. Yo creo que Listo. vamos a empezar también hoy tipo 12:10. Iniciamos. Listo. Sí, yo creo Esperen. que sí. Es Sí, lo esperen ideal. pues, 4 minuticos, muchachos, para que iniciemos y dar un poquito de espacio, a ver si llegan más compañeros. Vale, De una, listo. gracias. De Ok. una.
Listo, no. Yo creo que vamos empezando. Esperen un momentico. Prendo la cámara. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Espero estén pues como muy bien. Ya hoy tenemos como la segunda sesión, como les comentaba Catalina, eh, de temas relacionados a nube, DevOps, Git y GitHub que dimos la semana pasada. Y hoy, básicamente, les voy a compartir por acá. Un momentico. Sebas, ahí están viendo la presentación, No, no, estamos viendo la otra parte de control. Creo que está la el pantalla. control de presentación. Sí, Sí, espérame que me toca cambiarla acá. Voy a compartir esta screen entonces. Ahí, listo. Ahí ya la están viendo. sí, ahí está. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, nosotros somos de Rockwell Automation, mi persona Mauricio Espina y mi compañero Sebastián Mejía. Em, Básicamente, nosotros en Rockwell Automation tenemos pues como la creencia de que la industria y digamos que la academia deben estar de la mano. Entonces me presento rápidamente. Soy ingeniero informático en formación con casi 5 años en la industria de tecnología. He trabajado en el área de DevOps, Cloud. Me he desempeñado como ingeniero Cloud y DevOps y arquitecto Cloud en empresas con rubros en banca, aviación, automatización industrial y demás. Sebas, no sé si quieres dar una introducción breve tuya también ahí. Sí, bueno, yo prendo aquí cámara un segundo. Dale. Listo. Bueno, yo soy Sebastián Mejía, soy ingeniero de sistemas, 4 años de experiencia trabajando en la industria de TI, como DevOps, como Cloud Engineer, como desarrollador de software, y trabajando con BI en diferentes empresas de desarrollo, de e-commerce, de banca, automatización, con equipos distribuidos alrededor del mundo, etcétera. Súper bien. Bueno, entonces digamos que la agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver, digamos que todo el tema de cloud, o sea, a qué se refiere el tema de cloud, qué es cloud, por qué usar cloud, los modelos de despliegue en cloud. Digamos que el foco que tiene la universidad para ustedes es la nube AWS, Amazon Web Service. Entonces vamos a ver qué es AWS, vamos a ver cómo se compone la infraestructura global de AWS, los modelos de servicios de AWS y en general pues como algunos modelos que tienen las otras nubes. Vamos a ver mejores prácticas para cloud. Puntualmente vamos a tomar un framework de AWS y vamos a ver finalmente como una exploración, vamos a explorar la consola de AWS y les vamos a mostrar como la capa gratuita de AWS. Por el tema de que ustedes tienen AWS Educate y con eso pues tienen acceso a esa consola y a las bondades que ofrece la capa gratuita. Listo. Entonces, sin más, vamos a empezar con el tema de cloud, ¿cierto? Pero entonces digamos que para llegar a toda la abstracción, todo el tema de qué es cloud como tal, hay que conocer cómo funcionaba el campo de la tecnología y el campo de la infraestructura antes de que estuviera pues el concepto de cloud. Entonces, ¿qué pasaba? Y de hecho pues pasa actualmente en algunas empresas que no han migrado a la nube. Entonces, digamos que para esas empresas que no han migrado a la nube o antes lo que se tenía normalmente era un stack de servidores gigantes. Si ustedes analizan pues como el tema, resulta que las diferentes empresas tenían como que toda su infraestructura on-premise, en local, tenían sus oficinas con diferentes máquinas, diferentes servidores, enrutadores, sniffers. Digamos que tenían todo estos componentes físicos en unas locaciones donde ellos mismos, digamos que lo administraban, ¿cierto? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando había
en una página web, digamos que cierta infraestructura tenía como alto tráfico, tenía como una alta demanda, normalmente la respuesta que se tenía o la contingencia que se tenía en esa empresa era, bueno, tenemos más tráfico, vamos a implementar más servidores, ¿cierto? Tenemos más usuarios, vamos a implementar más servidores. Eso es como el tema que se tenía. Adicional acá, en esta parte está el tema de la reparación, ¿cierto? Digamos que todo el tema de el personal encargado para reparar los servidores, la infraestructura y demás, digamos que tenía como un costo alto, ¿cierto? Entonces teníamos como costos de infraestructura en todos esos componentes físicos que se compraban y demás. Teníamos un costo de personal porque claramente esa infraestructura no se iba a instalar sola, no se iba a mantener sola, constantemente se tenía que estar actualizando porque o si no, pues digamos que las aplicaciones quedan obsoletas y todo el tema. Entonces, eso implicaba, digamos que unos altos costos. Se tenían pues errores generales, convergían pues como gran cantidad de errores ahí, se tenían errores de integración, habían conflictos y como que se desviaban de las metas de negocio. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una infraestructura ya y digamos que se necesita más capacidad, lo que se hacía era implementar más servidores, había un tema de integración, eso generaba errores y todo ese tema pues para que tuviera digamos que esta sinergia y digamos que funcionara como un gran sistema integrado, tenía muchos problemas alrededor de eso. Adicional estaba pues el tema de la desviación de metas de negocio. Si tú, por ejemplo, tenías una aplicación, ¿cómo te ibas a enfocar, por ejemplo, a hacer crecer esa aplicación, hacer crecer esa página web, si constantemente tenías issues relacionados a la infraestructura, a la mantenibilidad de la infraestructura, a todo el tema pues como de reparación y demás? Era algo como difícil de controlar. Se tenía pues un tráfico variable, el tráfico variable siempre va a estar, ¿cierto? Pero entonces ahí va a estar el tema de, bueno, ¿necesitamos más servidores o no? Resulta que tenemos más servidores de lo que son. Vamos a quitar toda esa infraestructura, vamos a dejar menos servidores como para aportar ahí un tema de costo-eficiencia. Y pues era como este tire y jale entre subir y bajar la infraestructura, escalar y desescalar. Era algo pues como muy difícil de llevar. ¿A dónde vamos cuando llegó el tema de cloud? Digamos que cloud apareció hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Cloud no apareció ni con AWS, ni con Azure, ni con GCP. Fue un tema que digamos que apareció más o menos a mediados de el 1900. Entonces, cuando entró el tema de cloud, lo que se quería realmente era un conjunto de servicios y recursos que se pudieran acceder a demanda, ¿cierto? Digamos que una red mundial de servidores. Entonces, ¿qué pasa con cloud? Digamos que tú o la filosofía o digamos que el objetivo imperativo que se tiene en el tema de nube es que si tú necesitas una infraestructura, tú la puedas alquilar, tú puedas pagar por eso y tú no te tienes que ocupar de de estar manteniendo y hacer sostenible como esa infraestructura, ¿cierto? Entonces ahí viene otro tema que es el tema del por qué usar cloud. O sea, a nosotros en qué nos beneficia usar cloud si podemos tener nuestras máquinas locales, si podemos tener en nuestra empresa nuestra infraestructura, si podemos tener en nuestra casa un computador ejecutando una aplicación. O sea, ¿por qué el usar cloud? Y ahí viene el tema que les venía comentando y es el tema del pago por uso, ¿cierto? Entonces, digamos que bajo esta premisa está toda esta abstracción de qué es cloud, en donde tú vas a pagar por lo que vas a usar, ¿cierto? Si tú eres una pequeña empresa, si tú eres una mediana empresa, una gran empresa, una corporación, tú puedes hacer uso de cloud y vas a pagar por lo que uses, ¿cierto? Y claramente el costo va a estar variable según tu demanda y las necesidades que tenga. Vamos a tener una infraestructura que se va a poder escalar. ¿A qué me refiero cuando digo que se va a poder escalar? Digamos que hay dos tipos de escalamientos. Hay un escalamiento que es el escalamiento vertical, que es donde
digamos que tú vas aumentando la capacidad de tus máquinas y demás. Por ejemplo, tú tienes un computador, no sé, le vas a colocar más memoria, va a tener más núcleos de procesamiento, una mayor RAM y demás, o vas a tener un escalamiento horizontal en donde vas a pasar de tener un equipo de cómputo a tener dos equipos de cómputo, tres equipos de cómputo, 1000 equipos de cómputo. O sea, eso es según como las necesidades que tú tengas como empresa, como organización o como simplemente una persona que está navegando individualmente en el mundo de cloud. Es a la medida, lo que les comentaba. Tiene un tema de pocas limitaciones, o sea, realmente no es que nosotros vamos a entrar a cloud y no vamos a tener ninguna limitación, ¿cierto? Digamos que los proveedores de nube tienen sus diferentes rate limits, sus diferentes limitaciones, pero para llegar a estas limitaciones, digamos que es algo bien complicado, ¿cierto? Depende de, por ejemplo, si tú eres desordenado con los recursos que tengas y demás. Entonces, todo el tema de cloud y todos esos proveedores de cloud que tenemos hoy en día nos ofrecen como una gran cantidad de servicios que tú tienes como a la mano, en donde generalmente las limitaciones que van a tener van a ser muy pocas. Tú vas a tener la posibilidad de adquirir, si quieres, 1000 máquinas virtuales, 2000 máquinas virtuales. Vas a poder tener, no sé, digamos que X repositorios alojados. O sea, todas esas bondades las brinda cloud según la necesidad. Adicional, el tema de los proveedores de nube y de cloud en general tiene un tema de protección y seguridad contra ataques y pérdida de datos. Entonces, cuando nosotros ahondemos más como en el tema de cloud, vamos a ver que ellos tienen como ciertos filtros y ciertos layers de seguridad en donde ellos parcialmente te van a asegurar a ti como X seguridad en todos esos servicios que tú adquieras en la nube. Eso no quiere decir que simplemente por nosotros estar en cloud vamos a tener, digamos que, seguridad completa, no. Lógicamente no, porque tú adquieres unos servicios, tú estás adquiriendo un servicio de un proveedor X de nube, pero digamos que tú tienes unas responsabilidades como usuario. Y digamos que todas esas responsabilidades son diferentes como a esas capas de seguridad que se manejan en los proveedores como tal. Digamos que ahí es cuestión como de aplicar buenas prácticas y digamos que manejar los servicios como se debe para tener que como ese complemento entre lo que nos ofrece los diferentes proveedores de nube y digamos como nosotros configuramos los servicios. Adicional a eso, el tema de pérdida de datos, digamos que nos asegura que si pasa, digamos, alguna catástrofe natural, si tú tienes correctamente configurado un servicio de nube, tus datos se van a mantener intactos, ¿cierto? Ahora, Sebas, por ejemplo, nos va a mostrar que hay diferentes regiones, entonces, según como tú ubiques los servicios en los diferentes proveedores de nube, según el manejo que se tenga en todo este tema, pues como de regiones, zonas de disponibilidad, puntos borde y demás, se va a ver que se tiene también pues como una capa ahí para esa pérdida de datos adicional. El tema de movilidad, ustedes desde cualquier lugar con acceso a Internet van a poder acceder a su infraestructura, ¿cierto? Ustedes digamos que desde cualquier lado van a poder acceder a, si quieren, una máquina virtual. Generalmente en la industria, muchas veces lo que se hace, digamos que para aupar también el tema de seguridad, es que muchas veces ustedes van a tener casos donde van a trabajar directamente en una máquina virtual. Entonces, no importa si en sus computadores locales tienen las herramientas necesarias para realizar sus trabajos del día a día, sean IDEs, sea la instalación de binarios de cualquier lenguaje de programación y demás. Ustedes simplemente con tener acceso a Internet ingresan a esas máquinas virtuales, codifican o hacen lo que necesiten y pues eso es como una gran bondad que ofrece el estar como en cloud. Aparte, digamos que tenemos un tema de mantenimiento y actualización incluido y es que cloud siempre le apunta al tema del long time support, ¿cierto? Ustedes lo que adquieran en nube, los servicios que tengan, si ustedes adquieren un servidor o cualquier otro servicio, van a ver que
todo el tema de la actualización de imágenes, el mantenimiento de toda esa infraestructura, ya va asociado, digamos que al proveedor de nube que estén usando ustedes. Entonces, es como todas esas preocupaciones que, digamos, uno se quita de encima como para enfocarse directamente a la parte de una aplicación, al desarrollo y digamos que al enfoque o al roadmap que tenga una empresa para llegar a ciertas metas, ciertos objetivos, ¿cierto? Entonces, nos despreocupamos un poco, no del todo, por la parte de la infraestructura y nos vamos a enfocar más como en la aplicación y lo que le va a generar pues como valor a nuestra empresa. Listo. Ahí, dale, Sebas. Listo. Entonces, después de que nosotros miramos un poquito qué era nube y ya sabemos, ya tenemos bien el concepto de qué es nube, pues hay que hablar de los tipos de modelos de despliegue de nube, claro, porque no solamente es conocer qué hay allá, sino saber, bueno, yo cómo puedo llegar a tener recursos allá, cómo puedo hacer que mi aplicación esté en la nube. Y principalmente, pues los modelos de despliegue se refiere a la forma en la que yo puedo hacer que mis recursos y mis servicios en la nube estén desplegados o aprovisionados para que mis usuarios o las organizaciones a las que yo esté prestando mis servicios puedan acceder a ellos. Principalmente existen cuatro modelos de despliegue en la nube. Está el modelo público, privado, híbrido y multicloud, ¿cierto? Ya vamos a entrar a cada uno de esos. El modelo más común, más utilizado pues, que hay en la industria en estos momentos es el de las nubes públicas, ¿cierto? Y en la nube pública, los recursos y los servicios de las nubes públicas son ofrecidos y operados por un tercero, llámese AWS, llámese Google Cloud, llámese Azure, llámese Oracle, que nos provee y hace que esté disponible para nosotros utilizar esos recursos, ¿sí? O sea, si yo quiero montar un servidor, voy a Amazon, voy a Google, voy a Azure y yo digo, oiga, yo quiero un servidor de estas características, por favor, me brinda uno para yo poder montar mi aplicación o montar lo que yo esté trabajando en ese momento, ¿cierto? Esos servicios están disponibles a través de Internet. Si yo puedo entrar a mi navegador, a la consola de AWS, que más adelante la vamos a ver, a la consola de Azure, a la consola de Google, y acceder a esos recursos. Claro, esto mediante el modelo de Pay as you go. O sea, yo voy pagando por lo que yo voy utilizando, lo que yo voy necesitando, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Hombre, yo puedo tener una cuenta en AWS, en Google y en Azure que no me cobre un solo centavo, ¿cierto? Dependiendo de cómo tengan mis recursos. Pero en el momento en el que yo los empiece a utilizar, me van a empezar a cobrar un pequeño porcentaje pues, de la utilización de lo que yo tengo allá. Esas nubes públicas son altamente escalables y muy costo efectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en esas nubes públicas rápidamente puedo pasar de tener una sola máquina a tener 20, a tener 30, las que yo necesite. O puedo pasar a tener esa máquina, no sé, de 500 megas de memoria RAM a meterle 16, 32, 64, 128 megas de gigabytes de memoria RAM. ¿Sí? En cualquier momento, eso me lo permiten hacer muy fácil. Y resultan ser muy efectivas en temas de costos por el mismo modelo de pagos que tienen ellos, ¿cierto? Yo no tengo que pagar una suscripción mensual a Amazon de $5,000 para poder usar Amazon. No, yo puedo tener una cuenta de Amazon y utilizar unos pequeños recursos y que eso me consuma $1 o $2 al mes y que sea suficiente para mi operación. Eso resulta mucho más económico que yo tener que montar un servidor local y hacerle mantenimiento, no solo en costo de dinero, sino en costo de operación y costo de actualizaciones. Ya de eso se encarga AWS, ¿cierto? Pero ¿qué tiene? Hay unas pequeñas limitaciones en términos de customización, en términos de personalización de lo que yo necesito, ¿sí? Porque pues yo puedo usar las máquinas y aunque hay una infinita variedad, pero yo puedo usar las configuraciones que Amazon me provee a mí. Si me dice, yo tengo estas máquinas, de aquí usted escoja la que necesita o la que mejor se acomode a usted. Yo no tengo esa opción de decir, no, yo quiero este procesador con esta otra cosa y no. Ahí estoy un poquito limitado, ¿sí?
pero pues no es una gran desventaja, de hecho no es malo, porque como les comenté, Amazon o GCP o cualquier proveedor de nube tiene una cantidad enorme de recursos que yo puedo utilizar, ¿cierto? El segundo modelo de despliegue es el despliegue privado, en nubes privadas. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces en las públicas o de cualquiera de nosotros con una cuenta de Amazon, una tarjeta de crédito, puede crear recursos en la nube. Pero en las nubes privadas es diferente, ¿sí? Y esto quiere decir que la infraestructura en la nube es exclusivamente utilizada por una sola organización, ¿sí? Nadie más puede hacer uso de esos recursos de nube que tiene esa organización. Y esos recursos pueden estar desplegados on-premises por la misma organización, o sea, que tengan sus data centers locales y que de ahí desplieguen infraestructura. O desde un tercero que le diga, oiga, yo a usted solo le voy a proveer estas máquinas, nadie más las va a estar utilizando. A diferencia de las nubes públicas en las que todos compartimos los data centers de todas las nubes públicas. Ya vamos a ver esos data centers en dónde están ubicados y cómo se distribuyen, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventajas nos da la nube privada? Pues la nube privada, pues al tener mayor control, porque yo soy el que estoy desplegando recursos, yo pago por esos recursos, yo puedo realmente decir efectivamente qué configuración quiero para cada recurso que voy a estar desplegando. Me da una mayor customización, un mayor control en qué tipo de recursos voy a estar desplegando. ¿En qué escenarios se utiliza la nube privada? Hombre, de pronto organizaciones que tienen un poquito más de reglas estrictas en cuanto a seguridad, en cuanto a cumplimientos, esos requerimientos que de pronto la nube pública no te puede proveer. Por ejemplo, existen algunas empresas del sector financiero que no pueden tener sus datos por fuera del país del que son origen, ¿sí? Eso con la nube pública, creo que si no es difícil, es imposible garantizarlo, porque hay servidores alrededor del mundo. Pero en una nube privada, pues yo puedo contratarle y decir, oh, es que yo necesito una nube, pero que esté en mi mismo país. Entonces, puede aplicar ahí el caso. Y no todo es color de rosa. Aquí, a diferencia del modelo público, lo que se tiene es que los costos son mucho más elevados, ¿cierto? Una de dos, ya sea que yo mismo hostee mi nube, o sea, que yo tenga servidores locales, entonces ya la plata que se le invierta a los servidores locales pues, hace que sea más costoso. Y dos, también es costoso en términos de mantenimiento, en términos de escalabilidad, ¿cierto? Porque yo a Amazon le digo, yo necesito 300 máquinas y Amazon me dice, listo, hágale, desplieguela. Pero si yo soy mismo soy el que estoy proveyendo los recursos, pues si yo quiero más máquinas, tengo que aprovisionar físicamente más recursos para poder obtener más poder de cómputo, más poder de almacenamiento, lo que sea que necesite. Listo. Los otros dos modelos son como una mezcla de los anteriores, eh, por así decirlo. El modelo híbrido se refiere más a un tipo de despliegue en el que yo puedo combinar elementos de la nube pública y de la nube privada, ¿sí? Puedo usar ambos mundos al mismo tiempo. Esto me permite que yo tenga datos, por ejemplo, sensibles, como os comentaba, digamos, de una empresa del sector financiero que tiene sus datos sensibles en una base de datos en una nube privada que están sobre un país, y tengo la aplicación, el frontend, lo que sea que utilicen los usuarios en una nube pública que me permita que llegue más rápida la información a los usuarios. Se puede ver ese modelo. O sea, tengo la opción de utilizar ambas cosas y conectarlas para que mi implementación, que tiene sus limitaciones por temas de requerimientos, pueda ser utilizada en la nube y no tenga que recurrir a una estrategia on-premise. Esto, pues, se puede utilizar también en temas como, no sé, correos basados en web o CRMs de empresas que tienen sus requerimientos muy específicos en temas de cumplimiento, ¿sí? Eh, no todo es color de rosa tampoco en este modelo porque se puede hacer un poquito complejo desplegar esos ambientes, no tanto por el lado de la nube pública, sino más bien como el tema de cómo está desplegada la nube privada.
¿sí? El tema de poder hacer esa conexión con un proveedor de nube público. Entonces, ahí se puede complicar un poquito la cosa. El último modelo de los cuatro que estamos viendo es el modelo multicloud, ¿sí? Este modelo es muy parecido al anterior, pero no necesariamente tiene que ser público y privado. No, yo puedo tener mis implementaciones en diferentes nubes públicas, en diferentes nubes privadas, como sea que yo lo necesite. Entonces, digamos, yo puedo tener una parte del backend en Azure, una parte de frontend en AWS, una parte de analítica muy importante en GCP, etcétera, etcétera. En la N cantidad de proveedores de nube que yo considero necesarios simultáneamente. ¿Esto en qué es beneficioso o por qué se implementa? Porque muchas nubes, o todas las nubes, de pronto tienen alguna implementación en la que son mucho mejores que otras nubes. Por ejemplo, podemos decir que el cómputo es mucho más efectivo en AWS, que el tema de Kubernetes es un poquito más efectivo en Google, debido a que son los creadores de Kubernetes, que el tema de almacenamiento es mejor en Azure por el tema del Active Directory, etcétera. Entonces, puedo comenzar a jugar con todas y empezar a mezclar y a conectar esos servicios de un lado a otro. ¿Se hace más fácil? Sí, porque digamos las APIs de las nubes públicas son un poquito más parecidas entre ellas que las de las nubes privadas, ¿cierto? Porque pues tienen como unos estándares. Entonces, tiene esas ventajas. Desventajas del multicloud son un poquito parecidas al de la híbrida y es que se puede complicar un poquito el tema de la integración de ambas nubes, pero no es algo que sea muy difícil del otro mundo, ¿cierto? Entonces, estos modelos de despliegue nos ayudan a nosotros o a las organizaciones eh, a tener una mejor implementación de nuestros recursos dependiendo de las necesidades de nuestro negocio, ¿sí? Porque no quiere decir que nosotros vamos a cambiar el negocio porque es que la nube me decide que tiene que ser así. No, la nube, con la cantidad de proveedores que hay, se puede moldear a lo que yo necesito actualmente, a mi estrategia de despliegue, a mis recursos necesitados, a mi nicho de mercado, porque digamos, no sé, puede ser que mi nube privada es mucho mejor en ciertas regiones del mundo que las nubes públicas que casi no tienen regiones ahí, entonces es una nube privada. Eso puede ser una opción. Pero la idea de todo esto es que la nube se acomode a las necesidades de tu empresa, ¿sí? Para que sea más efectivo en términos de costos o más efectivo en términos de rendimiento. Hay gente que prioriza el rendimiento por encima de costos, gente que prioriza los costos por encima del rendimiento, gente que quiere que ambos estén muy parecidos para que sea bueno, pero que igual no me cueste un montón. Entonces, aquí hay formas de hacer todo para que todo el mundo sea feliz en la nube, por así decirlo. Listo. Eh, y ya habiendo y todo esto, hemos mencionado tanto yo como mi compañero AWS, AWS. Yo creo que ustedes han escuchado AWS incluso antes de estas charlas. AWS lo ve uno por todo lado y uno siempre se pregunta, bueno, ¿y qué es AWS? ¿Eso qué carajos es? ¿Con qué se come y a qué hora? Pues bien, AWS es una plataforma súper completa de computación en la nube. Es un proveedor de nube público, dentro de las nubes públicas que todos podemos llegar a utilizar en cualquier momento. Y es ofrecida por Amazon. ¿Sí? AWS ofrece una gran cantidad de servicios, un número muy grande de servicios, que en este momento se me escapa la cantidad. Yo creo que sobrepasan los 130 servicios dentro de AWS. Pero dentro de ellos hay unos eh, que son, destacan el tema de computación, y con temas de instancias, de funciones que ejecutan código, el tema de almacenamiento en bloques y en objetos, o sea, que quiere decir que puedo tener bases de datos, puedo tener almacenamiento donde puedo guardar archivos, donde puedo versionar cosas, temas de IoT, ¿sí? AWS tiene algunos ejercicios que implementan Internet of Things para diferentes usos, no sé, agrícolas, etcétera, donde se necesite. Temas de Machine Learning, de muy buenas implementaciones para todo este tema. Por ejemplo, no sé si tengo un e-commerce y quiero hacer recomendación de contenido. Existe un servicio de AWS, creo que se llama Kinesis, que me permite utilizar los datos de mi sitio
generar esos algoritmos de aprendimiento, de aprendizaje automático para yo poder hacer el tema de recomendación de contenido, etcétera, etcétera. Hay un montón, incluso tiene servicios de automatización de infraestructura como código, tiene servicios para automatización de despliegue continuo y entrega continua. Eh, es increíblemente enorme lo que se puede hacer con AWS. Pasamos, por favor. Y dentro de AWS, pues hay unos aspectos claves, claro, tiene que diferenciarse, tiene que darnos un valor agregado, porque pues la pregunta que siempre hacen es, ¿por qué AWS y por qué no GCP? ¿Por qué AWS y por qué no Azure o otras nubes? AWS, si no estoy mal, creo que es una de las nubes más antiguas que existen, ¿cierto? Y de las más grandes y las más estables por lo mismo, porque lleva muchos años funcionando y llevan muchos años mejorando el producto y haciéndolo mucho más estable. Entonces, hay unos aspectos clave dentro de AWS que AWS te los asegura y te dice, yo te cumplo con esto. ¿Sí? Y entre eso está la escalabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Como decía Mauricio al principio. AWS nos ofrece a nosotros acceso bajo demanda a sus recursos de cómputo. ¿Eso qué quiere decir? En cualquier momento que yo necesite algo de AWS, él va a estar ahí. Es supremamente extraño que yo entre a AWS y me diga el servicio está caído. Es muy extraño, casi que imposible. Yo creo que en lo que yo llevo trabajando con AWS, creo que nunca me ha pasado. Ya siempre están ahí. Y esa escalabilidad también, aparte de estar siempre activo, me permite a mí como usuario de la nube escalar hacia arriba y hacia abajo mis recursos. Como nos explicaba, me decía Mauricio, hay dos formas de escalar recursos en la nube. De manera horizontal, es agregando mayor cantidad del mismo recurso, o de manera vertical, que es haciendo mi máquina más grande en más CPU, en más memoria, en más almacenamiento. ¿Sí? Entonces yo puedo hacerlo de las dos maneras en cualquier momento, dependiendo de las necesidades que tenga mi aplicación. Porque hay implementaciones en las que, hombre, solo se puede tener una única máquina, pero necesito más potencia, entonces le doy más potencia a esa máquina. Hay implementaciones en las que puedo agregar muchas máquinas para que me ayuden a procesar las cosas, entonces puedo agregar diversas máquinas de la misma. ¿Sí? Otra de los aspectos clave de AWS es su alcance global. AWS tiene data centers en todo el mundo. Creo que no hay una parte que no tenga un data center de AWS. Y eso hace que la presencia global de AWS a nosotros como usuario nos haga más fácil desplegar nuestras aplicaciones cerca de nuestros usuarios finales. Por ejemplo, yo he trabajado con empresas de e-commerce que están aquí en Sudamérica y sus usuarios están en Estados Unidos, están en Europa, están en Asia, están en Medio Oriente, etc. Con AWS, nosotros lo que podemos hacer es decir, oye, yo estoy muy lejos, si yo monto aquí un servidor local para poner mi aplicación, los usuarios que están en Europa les va a cargar un poquito, va a tener un poquito más de latencia que los que están aquí en Sudamérica. AWS le dice, no, hombre, venga, coja la aplicación y en mi infraestructura, en mis data centers, yo le permito que usted la despliegue en Europa para sus usuarios de Europa, en Asia para sus usuarios de Asia, en Estados Unidos para sus usuarios de Estados Unidos, para que la latencia de esos usuarios sea mucho menor en comparación a si yo estuviera desplegando pues de aquí desde mi casa. Que no es lo mismo conectar a una aplicación que el servidor está aquí en Medellín y yo en Singapur, a tener un servidor propio en Singapur que me responda muchísimo más rápido. ¿Cierto? Otro aspecto clave es el tema de seguridad. Y AWS se toma la seguridad demasiado en serio en términos de proveernos a nosotros muchas herramientas para que nosotros hagamos que nuestra implementación, nuestra aplicación esté segura. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos no pueden garantizar que tu aplicación, no sé, no va a ser atacada nunca, ¿cierto? Porque ellos no saben, digamos, qué puertos estoy utilizando yo para mi aplicación, qué protocolos voy a utilizar yo para mi aplicación, etcétera. Entonces ellos le dicen, yo no le puedo garantizar que yo le voy a configurar excelentemente todo, ¿cierto? Pero yo te voy a dar las herramientas
para que configures tu aplicación de manera segura. Y eso hace parte de un modelo que AWS se llama modelo de responsabilidad compartida. Ellos dicen, yo me encargo de que los servidores estén seguros, o sea, que los data centers no puede entrar nadie que no sea autorizado por AWS, que no se vayan a dañar, que si se cae uno, el otro responda, etc. Y usted tiene la responsabilidad de, con las herramientas que yo le voy a entregar, configurar bien su aplicación para que esté segura. Por ejemplo, bueno, no solo la aplicación, también su cuenta de AWS y los accesos a los recursos. Por ejemplo, AWS nos brinda una herramienta, un servicio que ellos llaman IAM, que es Identity and Access Management, en el que yo puedo decidir qué usuarios acceden a qué recursos y qué permisos tienen sobre esos recursos. Porque, por ejemplo, yo no sé, yo puedo tener administradores de bases de datos y puedo tener desarrolladores. Entonces yo le digo con IAM, oiga, usted desarrollador, usted puede acceder a todos los recursos de cómputo y hacer lo que le dé la gana, eliminarlos, crearlos, actualizarlos, pero usted no puede ver las bases de datos. ¿Sí? Usted no puede acceder ni tocar nada que haya en las bases de datos. Y le puedo decir a mis administradores de bases de datos, si usted con las bases de datos haga lo que le dé la gana, despelúquelas, elimínenlas, vuelvan a crearlas, pero no puede tocar los elementos de cómputo. Y no solo con usuarios, también le puedo decir a varios servicios de AWS, oiga, usted que es una instancia de cómputo, solamente puede ir a leer esta base de datos, no puede hacer ningún cambio. Entonces, son formas de protegernos. Y esa y otra cantidad de implementaciones, de herramientas que nos da AWS para que sea mucho más segura nuestra infraestructura y nuestra aplicación dentro de su infraestructura. Otro pilar, otra clave, es la eficiencia en los costos. Volvemos y repetimos, es algo que van a escuchar mucho. El modelo de precios de AWS es pay as you go. Tú solo pagas por lo que vas usando. Es más, entre más cantidad de nosotros utilicemos AWS, esos precios van disminuyendo. Y es real. Entre más cantidad de personas usemos AWS, hoy puede que una instancia me cueste $0.002, pero si mañana entran otros 100 millones de usuarios, algo así exagerado, puede que eso baje a $0.001, ¿sí? O le pongan otro cero y sea mucho más económico. Entre más lo utilicemos, más va bajando el precio y solamente me va a cobrar por el tiempo en el que yo esté utilizando mis recursos, por el tiempo en el que yo esté utilizando el almacenamiento o la cantidad de almacenamiento que yo estoy utilizando. Entonces, es algo que es muy beneficioso para muchas compañías porque no todo el tiempo necesitamos todos los recursos y no todo el tiempo pues tendríamos que pagar por toda esa cantidad de recursos, estaríamos más bien derrochando el dinero en ese caso. Otro pilar importante es la flexibilidad. AWS es flexible en el sentido de que tiene una gran variedad y cantidad de servicios y herramientas que nos dan a nosotros para nosotros poder elegir la combinación correcta de recursos específicos que nosotros necesitamos para nuestra aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, yo no estoy limitado a tener que desplegar siempre en instancias de cómputo. No, yo puedo hacerlo en otro modelo, por ejemplo, el que se llaman funciones lambda, en que no hay un servidor como tal que yo tenga que configurar. No, eso ya está. Monta tu código y ejecútalo. Si tú solo te quieres preocupar por el código, montalo ahí. Si te quieres preocupar por por la infraestructura, monta tu instancia, monta tu red, monta tu base de datos como quieras. Entonces, esa es la flexibilidad que nos ofrece, no solo en cómputo, también en bases de datos, también en tema de almacenamiento de archivos, también en tema de entrega de contenido, etcétera, etcétera. Otro aspecto es el tema de los servicios administrados. ¿Cómo así que servicios administrados? Hay dos tipos de servicios en AWS, los que están administrados y los que no. Principalmente los servicios que no están administrados, por ejemplo, instancias de cómputo. En esos servicios yo tengo que decidir qué tipo de instancia quiero levantar, o sea, qué tipo de CPU le quiero poner, qué cantidad le quiero poner y qué sistema operativo va a utilizar. Y yo tendría que entrar a configurar la aplicación que se va a desplegar y yo sería responsable de las actualizaciones y de los parches de seguridad de esa instancia de cómputo.
pues yo tengo un poquito más de responsabilidad dentro de lo que hay en ese recurso. Pero hay otros que son completamente administrados por AWS. Por ejemplo, el servicio de bases de datos que se llama RDS, National Database Service. Ahí yo le digo a AWS, yo solo quiero tener una base de datos de MySQL, o yo quiero tener una base de datos de Oracle, o una base de datos de Postgres, con esta cantidad de almacenamiento, y listo. AWS se encarga de parchar seguridad, AWS se encarga de hacer backups, AWS se encarga de todo lo que haya por ahí debajo, se encarga de las redes, se encarga de todo. Yo solamente me preocupo por saberme la clave y el usuario que me va a conectar y listo, crear mis modelos y utilizar eso. Ellos siempre me van a garantizar, hombre, esta base de datos que usted creó, yo la voy a mantener actualizada, la voy a mantener al día para que esté disponible para usted. Usted preocúpese nada más por lo que haya dentro de la base de datos, por la implementación que vaya a hacer. Listo. Y como último aspecto clave es que AWS es developer friendly. ¿Esto qué quiere decir? Que AWS nos entrega muchas herramientas también a los desarrolladores. Por ejemplo, tiene SDKs, Software Development Kits, que me permiten crear infraestructura basada en código, comunicarme con la API de AWS para hacer mis implementaciones. Otras herramientas, la propia API, que tiene varios lenguajes de programación, ¿sí? O sea, no está limitado solo a uno, ¿sí? Solo es Java, no. Hay Java, hay Python, hay Go, hay Ruby, hay un montón, hay JavaScript, hay TypeScript. Entonces hace que sea mucho más fácil para los desarrolladores interactuar con AWS de manera programática, ¿sí? Diferente de la consola, porque a mucha gente no le gusta utilizar la consola. Yo soy uno de los que toco muy poco la consola de AWS. Listo, seguimos. Ahora, AWS tiene muchas bondades, tiene muchas ventajas, pero ¿cómo está distribuido AWS? ¿Cómo puedo yo ver o acceder a AWS? ¿Cómo sé yo que AWS me responde en cada momento? AWS está distribuido por regiones. Hay regiones, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, hay regiones en Estados Unidos, hay regiones en Europa, hay regiones en Asia, hay regiones en África, un montón de... Pero regiones, y me dice, bueno, pero hermano, espere, un momentico, ¿qué es una región? Una región es un punto geográfico físico donde AWS tiene muchos data centers, no solo uno, muchos. ¿Por qué tiene muchos? Porque AWS nos tiene que garantizar que ellos nunca se van a caer. Entonces, por eso, digamos, en Estados Unidos tiene 5, 6, 7 data centers. Y esos data centers están ahí en una ubicación geográfica precisa. Por ejemplo, creo que es North Virginia, es una de las regiones. Ahí hay un montón de servidores. Entonces, si se cae uno, el otro responde. Se cae uno, el otro responde. Tienen muchos data centers, ¿cierto? Eso está por todo el mundo. Ahora, dentro de esas regiones, dentro de los data centers, hay un concepto que se llama zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad es la forma en la que AWS divide o distribuye los data centers que están en esas ubicaciones físicas. ¿Cómo así? Esas zonas de disponibilidad son más puntualmente, específicamente o esencialmente, data. Ya, creo que estaba muteado. Esas zonas de disponibilidad son data centers dentro de esas regiones que están distribuidos ahí en ese punto físico, pero están separadas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en Ohio, ustedes ven aquí en la pantalla, y ahí hay una cantidad de data centers, un montón de data centers distribuidos en toda la región, en todo lado. Cada data center de esos es una zona de disponibilidad. Y cada zona de disponibilidad está lo suficientemente lejos de la otra como para que en caso de una catástrofe natural no se me afecte toda la región y no se me caigan todos los recursos. Y entre esas zonas de disponibilidad existe lo que se llama redundancia. ¿Eso qué quiere decir?
Lo que está guardado en esta zona de disponibilidad también está en esta otra al mismo tiempo. Entonces Amazon con eso me garantiza que, ¿qué? Que todo el tiempo van a estar disponibles mis recursos, mi información, mis datos, todo. Entonces recursos, por ejemplo, como instancias de cómputo, se despliegan en zonas de disponibilidad. Bases de datos se despliegan en zonas de disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero como su nombre lo dice, son zonas en las que siempre voy a tener disponible mis recursos. Lo ideal, lo recomendado, para que lo tengan en mente, cada que ustedes vayan a hacer una implementación de infraestructura o vayan a desplegar sus recursos, es que lo hagan en varias zonas de disponibilidad, porque es muy poco probable que se caigan, pero en caso de que no estén respondiendo a la zona de disponibilidad, ustedes tengan otro recurso que les respalde su aplicación. Listo. Ok, tenemos regiones, tenemos zonas de disponibilidad. Ahora, ¿qué tiene más falta? Lo que son las ubicaciones de borde, las edge locations, que son un poquito especiales. Veo que no están aquí en el mapa, pero igual lo podemos ver. Las ubicaciones de borde o edge locations son parte del CDN o del Content Delivery Network o la red de distribución de contenido de AWS, del servicio de AWS. Más puntualmente, creo que se llama CloudFront. ¿Ok? Estas zonas de disponibilidad, a diferencia de las regiones o de perdón, estas edge location, a diferencia de las regiones o las zonas de disponibilidad, no son como, por así decirlo, data centers de una manera tradicional. ¿Sí? En lugar de eso son como puntos de presencia distribuidos. Y no es que es un data center ahí físico, pues como tal un data center, sino que hay unas máquinas en ciertos puntos, en ciertos lugares, en ciertas ciudades claves, ¿sí? Que lo que hacen es eh, tener el caché de mis aplicaciones, de mis imágenes, de mi multimedia. Por ejemplo, digamos Netflix, que es uno de los más grandes clientes de AWS. Para nosotros ver una película en Netflix, sí, entonces que usted le da clic a la película y eso carga de una. Eso utiliza estas ubicaciones de borde. ¿Cómo las utiliza? En esas ubicaciones de borde se guarda el caché de los archivos de video de todas las películas que tiene Netflix. No solo en uno, en la cantidad que existan dependiendo de la cantidad de usuarios que lo requieran. ¿Sí? Entonces, en lugar de, por ejemplo, nosotros estamos en Medellín. Creo que hay un Edge Location, si no es en Santiago, en Bogotá. Entonces, en lugar de mi conexión ir hasta Virginia o hasta Oregon, hasta Ohio, que es donde están desplegadas las aplicaciones de Netflix, lo que hace es comunicarse con la ubicación de borde que hay en Bogotá o que hay en Santiago y le dice, oiga, deme este archivo que yo sé que usted lo tenía ahí y me lo distribuye rápidamente. ¿Sí? Entonces, hacen que nuestras aplicaciones rindan mucho más rápido con esas ubicaciones de borde, que no sean tan largas las latencias. Para eso sí. Con estos tres claves, aquí hay otro más, pero esas son las principales. Con estos tres recursos, por así decirlo, que son la zona de disponibilidad, las regiones y las edge locations, AWS hace que sea disponible su servicio en todo el mundo para cualquier empresa, cualquier momento. ¿Sí? Creo que existen alrededor de 32 regiones, si no estoy mal, que ahí están, se pueden contar por encimita, creo que hay como 32 regiones, y hay una cantidad de más de 140 zonas de disponibilidad, ¿sí? AWS que nos dice, yo les aseguro que por lo mínimo, por cada región, hay 3 zonas de disponibilidad. Hay unas regiones que tienen 8 o 9, como es el caso de North Virginia, pero siempre van a tener 3 zonas de disponibilidad para que en dado caso pues de una catástrofe no haya una pérdida de servicio por parte de AWS. Podemos seguir. Listo, gracias, Sebas. Bueno, entonces ya digamos que entramos a ver un tema de los diferentes modelos de servicio que tiene, digamos que no solo AWS, sino que pueden manejar otros proveedores de nube como Azure, GCP, etcétera, ¿cierto?
Vamos a ver, digamos que los tres principales modelos de servicio, porque hay un montón de modelos de servicio, cada vez van saliendo más modelos de servicios. Entonces, partamos con IaaS, ¿cierto? Digamos que el modelo IaaS es un modelo más conocido, puede ser para ustedes también. Es una forma estandarizada de adquirir capacidades informáticas bajo demanda a través de la web. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso, vamos otra vez, por ejemplo, a las máquinas virtuales, tú una máquina virtual la puedes configurar con diferentes atributos de infraestructura. ¿Qué atributos? Tema de almacenamiento, el tema de cómo va a estar la segmentación de red, el tema de cuál va a ser la potencia de procesamiento que va a tener esa máquina virtual, si va a estar en una red virtual, si va a tener un sistema operativo Windows, Linux, Unix, un sistema para Mac. Todo eso, digamos que nos ofrece la posibilidad de configurar pues como una infraestructura como servicio. Ahora bien, digamos que esto no es un modelo de servicio tan autoadministrado. Como lo decía, ustedes acá tienen que ir configurando parte por parte su infraestructura y demás, y adicional a eso, pues ocuparse de la parte de aplicación. Entonces, a partir de este modelo de infraestructura como servicio, ya viene un modelo que es el modelo de plataforma como servicio. El modelo de plataforma como servicio, hagan de cuenta que es un punto medio entre el modelo de infraestructura como servicio y un modelo que vamos a ver ahorita, que es el modelo de software como servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el modelo de plataforma como servicio? Que realmente, digamos que aprovecha o sea, la mayoría de bondades que nos ofrece la nube como tal y los proveedores de nube. Tú en un modelo de plataforma como servicio, es un modelo, pues es un entorno basado en la nube en donde solo te ocupas de la aplicación, ¿cierto? Entonces tú desarrollas tu aplicación en X o Y lenguaje, tienes diferentes runtimes, pero al momento de, digamos que habilitar esa aplicación para que ya quede en Internet, para que quede en la nube, no nos tenemos que ocupar de la parte de la instalación y de la parte de la modificación de la infraestructura, ¿cierto? Se maneja un modelo de pago por uso, realmente aprovecha pues como esa bondad de la nube de tú pagar por lo que estás usando allí. Y no, yo les dejé pues como en la PPT, en la slide, dos servicios, digamos que insignia de AWS muy conocidos, de modelo que son de modelo plataforma como servicio, que es la Lambda y el Elastic Beanstalk, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sebas, ahorita les comentaba de la Lambda. La Lambda es un tipo de servicio categorizado como servicio serverless, o sea, servicio sin servidor. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la casuística de la Lambda? Tú, por ejemplo, estás haciendo una API, una API, ¿cierto? Cuando tú hagas una petición a esa API, digamos que el servicio se va a levantar y se va a apagar. O sea, haces la petición, él te da un response y el servicio se apaga, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú vas haciendo peticiones al servicio de Lambda, a esa API, el servicio se va levantando, se apaga, se levanta, se apaga. De ahí el tema, pues, del concepto de serverless. Em, y eso tiene ciertas bondades. ¿Qué bondades ofrece eso? Digamos que si tú tienes una gran demanda, si digamos que tú tienes una página web donde va a tener una alta demanda, por ejemplo, no sé, en un Black Friday, ¿cierto? En un día sin IVA, por ejemplo, a más peticiones que le hagan a ese servicio, el servicio va a reaccionar igual, va a responder bien. ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de escalar internamente, implícitamente ese sistema? El proveedor de nube. Entonces, tú solo te ocupas de la aplicación y ya el servicio como tal va a tener un comportamiento, digamos que todas estas características que lo van a hacer crecer o decrecer, todo apuntando pues al tema de la costo eficiencia. Lambda particularmente es un servicio que vamos a utilizar en la última sesión. Es muy fácil de configurar, se presta como para utilizar diferentes lenguajes y lo más importante es que el pago es según las peticiones que tú le hagas al servicio.
¿cierto? Por otro lado, tenemos a Elastic Beanstalk, que es también un modelo que maneja pues un modelo de servicio de plataforma como servicio, en donde va a tener un comportamiento similar a Lambda. Tú te encargas de la aplicación, montas la aplicación en Elastic Beanstalk, le das un runtime y demás, pero digamos que en este servicio tú puedes manejar una capa de presentación, ¿cierto? Lambda es, digamos que más orientado a microservicios, más orientado a backend. Si tú te vas ya, por ejemplo, con el Elastic Beanstalk, tú ya vas a tener integrado ahí, pues digamos que puedes tener tu capa de aplicación, toda tu capa de presentación, realmente lo que ven los usuarios finales, la interfaz gráfica y demás. Entonces, son servicios como muy insignia que tiene AWS para plataforma como servicio. Ahora, por último, pues de los tres grandes modelos de servicios que hay, está el modelo de servicios SaaS, ¿cierto? Entonces, digamos que en el primer modelo nosotros nos ocupamos de la infraestructura y de la aplicación. En el segundo modelo, nosotros nos ocupamos solamente de la aplicación, ¿cierto? Acá en este tercer modelo nos dan todo, nos dan una infraestructura que nosotros ni siquiera vamos a ver y nos dan la aplicación que es con la que nosotros vamos a interactuar, ¿cierto? Entonces, digamos que proporciona el modelo de servicios SaaS para esas aplicaciones, simplemente va a proporcionar actualizaciones, releases, lanzamientos de forma, digamos que reciente, por así decirlo. Ese es como el deber ser del modelo de servicios SaaS. Y un claro ejemplo de esto es el Office 365. Ustedes desde Internet pueden acceder a Office 365. Lo mismo con la G Suite. Ustedes desde la G Suite pueden ir a editar documentos, editar slides y demás. Y ustedes simplemente lo único que van a hacer es el consumo, digamos que, de ese servicio y de ese modelo de servicio. Hay un tema importante que hay que resaltar y es que hay otros modelos, como les decía, hay una cantidad de modelos que no se imaginan y cada día van saliendo más, como por ejemplo, bases de datos como servicio. Es un modelo de servicio donde digamos que tú simplemente vas a dar como unas configuraciones iniciales a las bases de datos con características que tú requieras en la base de datos, motor y demás, y pues ya digamos que los proveedores de nube se van a encargar de administrar toda la parte de la infraestructura en la base de datos. La parte de la data ya pues es responsabilidad tuya. Hay containers como servicio, digamos que los containers son ya como sistemas más aislados, Kubernetes como servicio, hay ya incluso temas de DevOps as a Service, o sea, es una gran cantidad de modelos como servicios, pero todos esos modelos de servicios van a derivar de esos tres grandes modelos. Listo. Ahora vamos a ver un poquito de los 6 pilares que maneja AWS en algo que ellos denominan el Well Architected Framework, ¿cierto? Entonces, piensen que, digamos que AWS sacó una guía en donde nos da pues como recomendaciones para tener un sistema compacto y robusto en la nube a partir de esos diferentes servicios que nosotros tengamos. Entonces, el pilar, el Well Architected Framework y los pilares que tiene se asemejan mucho como a la construcción de un edificio, ¿cierto? Ustedes para la construcción de un edificio tienen como diferentes componentes que deben tener para que el servicio esté en óptimo estado, ¿cierto? Entonces, si los cimientos, por ejemplo, son indelebles, por ejemplo, el tema de los materiales debe ser de gran calidad, el tema del diseño estructural debe ser de gran calidad, así tal cual es como la analogía que maneja AWS para tener buenas prácticas en la nube, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por el ítem de excelencia operacional, ¿cierto? El ítem de excelencia operacional es como el pilar de la excelencia operativa. Entonces, incluye como la capacidad de apoyar el desarrollo y ejecutar cargas de trabajo eficazmente, ¿cierto? Entonces,
como les comentaba Sebastián ahorita, ustedes en la nube no simplemente van a poder crear infraestructura, no simplemente van a poder utilizar servicios a través de la consola de AWS. La excelencia operativa, digamos que apunta a manejar un sistema de infraestructura como código. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, como todos los servicios que vayan adquiriendo en AWS, toda esa infraestructura y demás, va a poder ser, digamos que, utilizada mediante infraestructura como código. Ustedes con infraestructura como código, como si estuvieran desarrollando una aplicación normal, van a poder montar una máquina virtual en la nube, ¿cierto? Y esto es como muy ganador al momento de utilizar un proveedor de nube y la nube como tal, porque va a convertirse, digamos que, en un código sostenible, va a haber trazabilidad de cómo se tiene la infraestructura y demás. Em, Muchas veces, digamos que no tiene el nivel de complejidad que tiene la programación normal. Muchas veces es simplemente un lenguaje declarativo en donde AWS nos da toda la documentación y a partir de esa documentación ustedes van armando sus servicios en la nube. Em, Ese pilar también apunta, por ejemplo, a que hayan cambios pequeños y frecuentes, ¿cierto? Las grandes empresas, muchachos, las grandes corporaciones y demás, digamos que salen a producción todos los días y no solo tienen una salida a producción, tienen varias salidas a producción diarias. Y, o sea, ¿en qué beneficia, digamos que esto al proceso? Digamos que a la detección temprana de errores, a que constantemente nosotros como usuarios finales vamos a estar viendo nuevos atributos y demás. Dale, Sebas. Listo, pues sigamos con el otro pilar. El siguiente pilar que nos importa aquí en tema de buenas prácticas y de buen architecture es el tema de la fiabilidad, ¿sí? ¿Y esto en qué se centra? Hombre, se centra en qué tan, en cómo responde nuestra infraestructura en términos de fallas y qué tan rápidamente nos devolvemos en cuando pasa un error, en cuanto ocurre algo, ¿cierto? Porque un sistema fiable no puede ser un sistema que de un momento a otro se caiga y no haya una forma de recuperarlo, no me esté respondiendo rápidamente. Entonces aquí nos dice AWS, hombre, hay que diseñar correctamente nuestros sistemas para que en cualquier caso, en cualquier fallo, rápidamente estén arriba otra vez. Y digamos, no sé, tenemos una aplicación que tiene una carga elevada de usuarios y dejó de responder, hombre, que nuestra infraestructura sea capaz de escalar, de hacer más, de tener más recursos para responder, o que exista una infraestructura de recuperación o de backup por detrás que me diga, oiga, mientras usted se vuelva a levantar, yo respondo. Que mis usuarios no tengan ese downtime en ningún momento y que mi infraestructura se pueda adaptar a los cambios, claro, porque digamos, por ejemplo, si ustedes tienen un e-commerce, no es lo mismo, no van a tener el mismo tráfico un primero o un segundo de cada mes que un 15 o un 30, que es donde la gente más empieza a hacer gastos y utilización de esta aplicación. Entonces, en eso se basa este pilar, en que nuestra aplicación sea muy fiable, en que nuestra aplicación sea resistente a errores y, bueno, más que resistente, que responda bien ante errores y ante esos eventos, que se adapte a las necesidades de tráfico. Listo. El siguiente pilar que tenemos es el pilar de seguridad, ¿cierto? Como nosotros les venimos diciendo en la sesión, o sea, digamos que el tema de la seguridad no todo se le puede legar al proveedor de nube, ¿cierto? Nosotros jugamos un papel fundamental en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros debemos manejar integridad de datos, confidencialidad de datos. O sea, piensen de pronto en todas las entidades bancarias, el mismo ejemplo que eh, tenía Sebas ahorita. eh, Nosotros manejamos como cierta cantidad de datos que pues tienen una confidencialidad alta, ¿cierto? Toda esa parte de seguridad no se le puede delegar simplemente al proveedor de nube. Cuando nosotros configuramos diferentes servicios, hay muchos temas ahí, digamos que técnicos, que van relacionados a esa seguridad. Por ejemplo, el tema de manejar los puertos bien, o sea, el tema de habilitar simplemente los puertos que son necesarios como para manejar diferentes servicios. AWS y los otros proveedores de nube manejan conceptos de
Virtual Private Clouds, que son redes privadas en la nube. Entonces, digamos que todo el tema de segmentación de red, el tema de configurar capas adicionales de seguridad, protecciones con firewalls, protecciones, por ejemplo, contra ataques de DDoS, contra ataques de inyección de SQL. O sea, hay muchos temas que nosotros podemos configurar con la seguridad y que no simplemente se le pueden delegar a AWS. Dale, Sebas. Listo. Qué pena. El siguiente pilar sería el tema de rendimiento eficiente. Entonces aquí, ¿qué nos dice AWS aquí en este caso? Y eso se enfoca más en mis recursos. Hombre, en que yo sepa decidir y que tenga una buena implementación de la cantidad que estoy utilizando de recursos, ¿sí? Por ejemplo, que no tenga una aplicación demasiado pequeña, una implementación muy pequeña en una máquina demasiado grande, o que no tenga una implementación súper enorme en algo muy pequeño, ¿sí? Entonces, que yo tenga un buen balance entre lo que yo estoy utilizando de los recursos de AWS y lo que mi aplicación es o el tráfico que tengo, ¿sí? Porque, digamos, volviendo otra vez más al tema de e-commerce, yo no tengo un rendimiento eficiente si mi aplicación está lenta todo el tiempo, si la latencia sube y mis usuarios empiezan a ver que hay una lentitud en el servicio. Entonces, yo aquí tengo que fijarme muy bien exactamente cuánto estoy consumiendo y cuánto necesita mi aplicación, ¿sí? ¿Qué estoy contratando? Porque el modelo es pay as you go, pero dependiendo del tipo de máquina que yo escoja en AWS, el tipo de recurso que yo escoja en la nube, el precio va a ser más costoso. Entonces, que yo escoja bien qué necesita mi aplicación para que funcione correctamente todo el tiempo. Entonces hay que enfocarse bien en esos tamaños. Y no solo en la primera vez, o sea, no solo cuando la despegó el primer día, no, que yo vaya constantemente actualizando y cambiando la cantidad de recursos cuando las necesidades de mi negocio cambien, cuando mi nicho de mercado sea mayor, cuando mi nicho de mercado sea menor, etcétera, etcétera. Entonces a eso se refiere aquí, que todo el tiempo mi aplicación esté en unas buenas métricas de rendimiento y que la esté monitoreando constantemente para agregar más recursos o para disminuir esos recursos. Bien. Por otro lado, tenemos como el pilar de la sostenibilidad, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en nube o en el framework que nos da pues como Amazon para eso, digamos que no solo se habla del impacto medioambiental que tiene todo este tema. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, si nosotros tenemos un data center en nuestra empresa, si tenemos servidores locales en nuestra empresa, el gasto energético va a ser elevado, ¿cierto? Cuando ellos hablan de esa sostenibilidad, como les decía, no solo es ese impacto ambiental que tiene esa sostenibilidad, también es el impacto económico y el impacto social que tiene a largo plazo, como todas estas actividades empresariales. Entonces, digamos que este pilar acá nos habla a nosotros mucho del tema de comprender las repercusiones, de utilizar como una cantidad adecuada y utilizar como debe ser los servicios que nosotros adquiramos en un proveedor de nube, en este caso AWS, y como de cuantificar esos servicios, o sea, debemos como cuantificar el impacto. Si nosotros, por ejemplo, para correr una aplicación solo necesitamos 3 servidores, digamos que debemos como manejar cierta exactitud ahí al momento de administrar todos esos recursos, administrar todos esos servicios, administrar las capacidades que tengan esos servicios. Cuando entramos, digamos que a cuantificar adecuadamente el uso de esos servicios, el impacto que va a tener como en el ciclo de vida y de carga de trabajo, va a apoyar pues como y va a disminuir o a mitigar tanto el impacto medioambiental, si lo ven, por ejemplo, por el tema de la carga energética, el tema de los componentes que, por ejemplo, hacen daño al medio ambiente, el tema económico, que pues lógicamente la cuantificación también apoya
el correcto manejo de costos, el cost management que se tenga en un proveedor de nube y el impacto social que va a tener esto. O sea, digamos que también el impacto que va a tener en nuestra empresa para tener algo que realmente sea sostenible y que necesitemos según los requerimientos que tengamos. Y muy ligado de la mano de de sostenibilidad y del rendimiento eficiente viene el tema de optimización de costos, ¿sí? Porque AWS pues nos recomienda a nosotros que tengamos cuidado con eso, porque una de las bondades de la nube, le hemos mencionado varias veces ya, el compañero Mauricio y yo, es el tema de costos, de que es mucho más económico desplegar en la nube que hacerlo de manera local. Pero hay que ponerle un ojo también a qué estamos desplegando, o sea, qué cantidad de recursos. Como les mencionaba yo ahorita, eh, es más económico, pero entre mayor cantidad de recursos esté utilizando, la cuenta va a seguir subiendo, porque él me está cobrando por lo que estoy utilizando y por el tamaño de las máquinas que estoy utilizando. Entonces me dicen como eh, hacer una correcta implementación, elegir correctamente la cantidad de recursos que estoy utilizando, porque la idea no es que yo vaya a la nube y haga una implementación mucho más costosa que la que estoy haciendo de manera local. No, la idea es que yo tenga un control correcto sobre la cantidad de dinero que yo estoy gastando y ese control correcto se hace monitoreando constantemente cómo va mi implementación, cómo está mi aplicación, si realmente sí estoy utilizando todos los recursos que estoy contratando o necesito bajar X cantidad de recursos que no son necesarios. Como comentaba Mauricio, pues hombre, mi aplicación sí puede correr en 3 servidores, sí necesita estar en esos 3, o puede estar en esos 3 pero un poquito más pequeños, o puede estar en esa misma en esos servidores pero solamente en 2. Entonces es poner esas atenciones y es monitorear bien mi aplicación para que yo no tenga un costo muy elevado de operación. En un conjunto completo, en un mundo ideal, lo que nos dice AWS es siempre que ustedes vayan a desplegar una infraestructura, una aplicación, hay que tener en cuenta estos 7 pilares del Architected Framework para que hagan un uso correcto o ideal de los recursos en la nube. Listo. Bueno, digamos que después de todo este tema, porque tuvimos una sesión bastante teórica, pero es muy imperativa como para lo que vamos a ver en la otra sesión, vamos a hacer como una exploración por la consola de AWS, como para que se familiaricen con la consola que tiene, algunos servicios y demás. Y finalmente, vamos a estar mostrándoles como la capa gratuita de AWS directamente, pues como en la página de ellos. Cómo pueden ver qué servicios utilizar de forma gratuita, como sin afectar el tema de costos ahí, cómo de pronto se pueden crear una cuenta ustedes ahí. Entonces, ahí te cedo la pantalla, Sebas, para que Listo. nos compartas. Que ya, ahí están bien, listo. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya están viendo ahí? Sí, ya se ve. Listo. Entonces, esta, muchachos, es la tan famosa y llamada consola de AWS. Es la primera, es como la primera toma de contacto que tiene uno con AWS, siempre te encuentras con esta pantalla, ¿sí? Dentro de la consola AWS, pues ustedes ven que hay un montón de cosas ahí que uno dice, venga, y esto tan complejo, ¿cómo se maneja? ¿O por dónde arranco? ¿Cómo hago para moverme por acá? Bueno, AWS nos va a mostrar primero los servicios que más utilizamos nosotros en nuestra cuenta. Digamos, en este caso, pues son estos de acá, pero hay un montón. ¿Sí? También hay un tema aquí de AWS Health que me dice, hombre, usted tiene estos problemas, algunos cambios que va a utilizar, etcétera. Por acá, si nos vamos aquí a esta cuadrícula, podemos ver todos los servicios que nos ofrece AWS, ¿sí? Pero no todos puntualmente, sino distribuidos en unas categorías, ¿sí? Entonces tenemos servicios de analítica, de integración de aplicaciones, de manejo de costos, de blockchain, de business application, de compute, de contenedores, eh, bases de datos, herramientas de desarrollo de juegos, Internet of Things, Machine Learning, etcétera, etcétera. O sea, es una cantidad absurda de servicios. Pero
Y yo aquí pues puedo tener los que más estoy utilizando, los que he visto últimamente. La primera vez que nosotros llegamos aquí, pues probablemente aquí no haya absolutamente nada, pero sí están todos los de la izquierda. Entonces, si yo quiero, no sé, interactuar con cualquiera de los servicios, digamos, comencemos con los de Compute. Yo quiero ver cuáles hay en Compute. Pues le doy like acá, le doy clic aquí y me va a mostrar, hombre, en Compute yo tengo ese que se llama AppRunner, S2, tengo este Match Builder, tengo Beanstalk, tengo Lambda, que nos mencionó el compañero Mauricio, que lo vamos a utilizar. Tengo todas estas. En contenedores, ¿yo qué tengo? Yo, hombre, en contenedores tengo algo que se llama Elastic Container Registry, como un repositorio de imágenes de contenedores. Tengo Elastic Container Service, tengo Kubernetes, tengo Red Hat OpenShift, etcétera, etcétera. Y tengo, así también tengo con bases de datos, con todo. O sea, cada que yo quiera ver uno de los servicios que lo quiero utilizar, vengo y selecciono aquí la categoría donde encuentro ese recurso y voy y lo uso. ¿Es la única forma de hacerlo? No. Si yo sé cómo se llama mi recurso o mi servicio que voy a utilizar, también lo puedo hacer de aquí desde esta barra. Por ejemplo, vamos a mirar el tema de las instancias. Las instancias en AWS se llaman S2, Elastic Cloud Computing. Yo vengo aquí como S2 y vamos a decir, ah, ese servicio lo tengo aquí, se llama S2. Listo. O yo quiero utilizar el sistema de bases de datos, hombre, se llama Relational Database Service, RDS. Vengo aquí y me muestra, ese es el servicio que estás buscando. Pues vamos a ir a S2. Cuando yo entro a S2, pues aquí la consola cambia un poquito. Y esto es muy parecido en todos los servicios. Siempre van a tener como la misma distribución. A este lado va a tener todas las configuraciones o todas las cosas que puedo utilizar dentro del servicio. Y aquí me va a tener como un pequeño resumen de las cosas que yo tenga desplegadas de ese servicio. Si, por ejemplo, aquí en esta cuenta no tenemos ninguna instancia, no tenemos ninguna IP, ningún balanceador, o sea, no hay absolutamente nada. Aquí un grupo de seguridad, pero algo que siempre vamos a ver acá. Entonces, yo quiero ver, no sé, mis instancias, le puedo dar aquí o le puedo dar aquí también. Y va a cambiar y me va a mostrar el nombre de las instancias, la identificación de las instancias, el estado, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver relacionado con lo que esté pasando con ese recurso en este momento. Listo. También aquí tenemos una forma de acceder de manera programática, si es como una pequeña shell en la que puedo tener algunos comandos e interactuar también con el API de AWS. Otra cosa que hay aquí que yo les comentaba ahorita, me cambio esto para poder cerrar, es el tema de las regiones. Y AWS tiene N cantidad de regiones, 32, 33 regiones. ¿Cómo sé yo en qué región estoy parado? Porque hay un montón. Si ustedes miran aquí arribita, dice Any Virginia. Entonces me está diciendo, hombre, usted está parado en la región de North Virginia. Si yo me quiero cambiar de región, le doy clic acá y me va a desplegar todas las opciones de regiones que yo tengo disponibles en esta cuenta. Lo va a tener todas. Yo puedo activar y desactivar esas regiones. Aquí me dice que tengo 11 que están desactivadas aquí, porque no las voy a utilizar. Por igual, si las activo no me van a cobrar por ellas, pero están ahí, no están disponibles en ese momento. Entonces, cambiar de región es muy fácil. Simplemente yo vengo acá y selecciono la que quiero cambiar. Hombre, yo quiero cambiar a Ohio. Vengo y le doy clic aquí, me va a recargar y la consola ahora me va a mostrar los recursos que yo tenga en Ohio. Yo por aquí puedo entrar a S2 y aquí me van a aparecer instancias diferentes. Por ejemplo, yo aquí tengo dos instancias que están corriendo. ¿Sí? Cada región, los recursos que están desplegados en cada región de AWS me los va a mostrar separados aquí en la consola. El recurso que está aquí no es el mismo que yo tengo en esta otra región. Sin embargo, pues se pueden compartir esos recursos y desplegar en cantidad de recursos en las regiones que yo tengo. Entonces, lo que les comentaba ahorita, pues aquí me muestra el nombre. Si yo le doy clic, aquí me muestra mucha más información detallada del recurso en específico. Estas secciones van cambiando dependiendo del tipo de recurso, si es una base de datos, si es una instancia, etc. Los estados, el tipo, los estatus, o sea, todo esto es variable dependiendo del tipo de recurso que yo elijo. ¿Qué más me ven dentro de la consola? Pues también el tema de permisos. Como les comentaba, AWS, déjenme yo me voy para Virginia, AWS nos provee mucha cantidad de herramientas
para yo ser un poquito más seguro y tener una granularidad mayor en la cantidad de accesos que les estoy dando a mis usuarios. Y yo les mencionaba un servicio que se llama Identity and Access Management, que sus siglas sería IAM. En AWS es muy común, es muy normal que todos los servicios, si se han dado cuenta, estén puestos por siglas. IAM, EKS, SS, S3, ya iremos viendo qué significa cada uno, ¿cierto? Hay otros que no, por ejemplo, como Lambda, como QuickSight, como CloudTrail, que simplemente es el nombre, pero la mayoría son así en las siglas de lo que significa. Entonces, vengo aquí a Identity and Access Management y lo que me voy a encontrar es este pequeño tablero que me va a decir cuántos usuarios tengo, cuántos grupos, perdón, cuántos usuarios hay, cuántos roles, cuántas políticas y cuántos proveedores de identidad tengo. Aquí y aquí a la izquierda también. ¿Cómo hago yo para decir quién tiene qué permisos? Sí, yo vengo aquí y miro a los usuarios y digo, hombre, ¿cuántos usuarios hay? Tengo uno. Bueno, este usuario, que resulta ser yo, ¿cómo hago yo para decirle a la consola, ve, este man solo puede entrar y ver instancias deseosas o no? Yo vengo aquí y en los permisos yo puedo agregar y quitar permisos, que se llaman políticas. Las políticas es como ese documento que dice, este man puede hacer esto, este man no puede hacer esto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta política de ejemplo de que es creada por AWS, me dice que usted dentro del servicio de IAM lo que puede hacer es leer y escribir en múltiples recursos. No puede hacer nada más. ¿Sí? Entonces es como una forma de yo asegurarme de que sea más granular ese acceso. Es uno de esos recursos que me brinda. También existen roles en los que yo puedo decir, no sé, los desarrolladores van a tener este rol que tienen las políticas solo para ver instancias, solo para ver el code build, el code deploy, que son recursos de servicios, perdón, de despliegue continuo y entrega continua. Puedo crear grupos de usuarios y decir como, bueno, yo tengo mucha cantidad de desarrolladores, pues los voy a meter todos en este grupo para que tengan todos los mismos permisos. ¿Qué más tenemos por acá en la consola? Tenemos el tema de notificaciones. Si yo, por ejemplo, tengo algún error abierto con AWS con el support, lo que me va a decir aquí es, venga, usted tiene este problema, o usted tiene este cambio aquí, o etcétera. Hay una cantidad de notificaciones que yo pueda configurar. Sí, también por aquí hay un panel de notificaciones. En este momento no tenemos ninguno. Y eso es como en base a lo que hay dentro de la consola de AWS. ¿Sí? Es muy útil, ¿sí? Como para iniciar en el mundo de nube, porque es demasiado gráfica y demasiado amigable para navegar entre ellas. Pero como aquí como buena práctica, lo ideal, como nos comentaba Mauricio ahorita con los servicios de AWS, es tener algo que se llama infraestructura como código para poder versionar esa infraestructura, replicarla y manejarla de una mejor manera y que esta consola pase a un segundo plano, pase a algo más de administración, de accesos o identidades o de verificación de recursos que propiamente para crear los recursos. Listo. Continuamos con Mauricio. Gracias, Sebas. Listo. Entonces, finalmente ya vamos a ver cómo es el tema directamente, la página de AWS, el tema de la capa gratuita. Allá están viendo, Sebas, la página de capa gratuita. Sí, Confírmamelo, ya por está. favor. Ahí Listo. está. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes, por ejemplo, simplemente se van como a capa gratuita, a AWS en Google y van a esta página, es de las primeras. Vamos a llegar acá, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Ustedes, digamos que en este momento tienen acceso a la capa gratuita por el Educate, como les decía, y adicional, ustedes pueden crear cuentas en la capa gratuita, pero digamos que allí tienen como el tema de que toca meter como una tarjeta de crédito y demás. Generalmente cuando uno comienza a hacer como prácticas en AWS, en la capa gratuita, hace como workshops en donde tienen como ciertos gastos, así uno tenga como cuidado y demás, ¿cierto?
Ahí viene como la importancia o la relevancia de esta página, ¿cierto? Entonces él nos da pues como las especificaciones que tiene la capa gratuita de AWS, son 12 meses de uso gratuito. Hay servicios, esto no aplica para todo. Estos servicios que dicen gratis para siempre, ahorita los vamos a ver, son unos servicios que son de tipo prueba. Entonces, ¿qué hace AWS? AWS, por ejemplo, cuando saca un servicio nuevo, generalmente lo mete a ese segmento de servicio de prueba para que las personas vayan mirándolo, como viendo la utilidad, si es funcional o no, y ya después lo sacan de ese layer de prueba y los dejan pues como con algún costo, ¿cierto? Nosotros acá ya vamos a ver como los productos principales de AWS en diferentes categorías. Entonces tenemos computación para el tema pues de máquinas virtuales y demás, bases de datos, hay servicios netamente de almacenamiento, servicios de contenedores y aplicaciones web y móviles, tecnologías sin servidor, servicios de machine learning. Entonces, digamos que todo ese conjunto de servicios no simplemente están enfocados al segmento de infraestructura, ¿cierto? Nosotros en los diferentes proveedores de nube vamos a tener servicios que nos van a ayudar y nos van a colaborar con temas de desarrollo propiamente. Hay servicios que tiene, por ejemplo, AWS para crear APIs. Hay servicios que exponen APIs y hay otros servicios que nos van a ayudar a crear APIs como tal, a crear aplicaciones web, aplicaciones móviles y demás. Entonces, si vamos acá a los filtros, nosotros vamos a tener organizada esta parte como de esta forma, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes ven acá son los diferentes tipos de filtros. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a pruebas, estos son los servicios que ellos me venden como acceso gratuito para siempre, ¿cierto? Y nos dice como realmente cuando vamos como a mirar el detalle, él nos dice, ah, venga, pero es que eso es parcialmente gratuito. Usted tiene 2 meses de Sage, tiene 2 meses de Redshift, que son bases de datos, de AppStream para temas de stream, etcétera, ¿cierto? Entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a utilizar algún servicio, pues miren como esta parte de acá. Vamos a ver, por ejemplo, servicios destacados. El servicio de EC2, que es el servicio de máquinas virtuales que les hemos hablado, pues como un montón de eso. Nos provee 350 horas de EC2, pero entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen 5 instancias de C2, digamos que todas estas horas se van a ir sumando hasta llegar pues como a estas 750 horas, entonces no es cuestión de estar encendiendo máquinas virtuales a lo loco, no. Sin embargo, miren que la capacidad es bastante grande. Otra acotación para que la tengan ahí en cuenta. Ustedes, por ejemplo, cuando creen servicios, muchas veces las características que le pongan a esos servicios van a ser capa gratuita o no. Entonces, él, por ejemplo, acá nos dice 700 horas al mes de uso de instancias T2 micro o T3 micro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el tamaño de la instancia que va a tener. Como cuando ustedes van y compran un computador que es Core i3 y tiene tanto de memoria y tanto de RAM, ¿cierto? Eso parecido se maneja en AWS. Entonces, esas 750 horas de capa gratuita aplican es simplemente para estos tamaños. Entonces, es como muy importante ahí. Hay temas de almacenamiento, bases de datos relacionales, servicios de bases de datos no relacionales y está el servicio que vamos a utilizar en la próxima práctica, que es el servicio de Lambda, ¿cierto? Es un servicio sin servidor como tal y tiene una capacidad de 1 millón de solicitudes gratuitas al mes. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a 1 millón de solicitudes gratuitas al mes haciendo pruebas de concepto? Está como muy difícil. Entonces, digamos que la idea es que vamos a manejar esa capa gratuita para Lambda y no más. Eso es como lo que vamos a tener. Es un servicio muy fácil de configurar. ¿Cuál es el llamado acá? El llamado es que si van a hacer algún workshop y demás, primero validen el tema del alcance de la capa gratuita. No vaya a ser que, por ejemplo, eh, eh, lleguen al límite de costos y les facturen eso después, porque me pasó al inicio que creé una cuenta con una tarjeta de crédito. Porque en ese momento la puse Dumi como para evitar esas cosas y pues tenía como cierta cantidad tenía como un coste ahí que tenía que asumir. Listo. Eso sería pues como todo
para la presentación de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Están bien así? Y si no tienen preguntas, muchachos, nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias. Yo te quería, hola, buenas tardes. Buenas. Yo te quería preguntar ahí en ese caso, Ujú, ¿en qué punto empieza como a dispararse los costos cuando uno tiene ese modelo gratuito y uno está ahí tranquilo como con la tarjeta? Y eso es a tiempo, pues porque ya mire, veo pues que el número de servicios no es, ¿cierto? Sino ujú. que eso es como a tiempo, como al año o los 2 años que empieza Sí, como ese cobro poquito, pero de todas maneras se está haciendo, se hace. ujú, Entonces, exacto. uno tiene forma de desvincularlo, obviamente, pero qué rico uno como ponerle un límite a eso, saber cómo controlar eso desde cuando uno va a empezar a hacer esas primeras pruebas. Ujú, sí, o sea, esa parte es bien importante ahí porque digamos que tú tienes una cuenta de capa gratuita, ¿cierto? Esa cuenta de capa gratuita, tú tienes 12 meses porque esa es como la duración que tiene la capa gratuita, 12 meses utilizando instancias que están en esa capa gratuita. Hay que poner ahí cuidado, o sea, ahí tendrías que ver como la fecha en la que creaste la cuenta y pues a partir de después de esos 12 meses, si tienes instancias ahí, te va a empezar como a facturar, ¿cierto? Entonces es más que todo como fijar el tiempo. Hay una opción de uno limitar como cierta cantidad de dinero en las cuentas, pero eso no aplica para la capa gratuita, ¿cierto? Eso digamos que eso es para cuentas ya empresariales en donde uno le dice, bueno, cuando me llegue, por ejemplo, a $1000, me pausa ahí, ¿cierto? Pero en la capa gratuita toca hacer pues como el ejercicio de mirar cuándo se creó, qué recursos tengo allí y demás. No sé si Ya, te pues, queda ahí clara esa súper, parte. Ujú, súper, muchas gracias, hombre. listo. Y Diana tiene por ahí la mano levantada. No sé si tengas una pregunta también. Sí, pregunta u observación. Para los estudiantes que crean con la cuenta de la universidad capa gratuita, hay una zona horaria que no recuerdo si es la que mencionó el otro expositor, que es la de California, no estoy segura que sea esa, se me olvida en este momento, y bajar los servicios. Es muy importante también como hacer esa anotación, de no dejar los servicios activos, pues para que no se le coma algún servicio que uno deje prendido, se le lleve pues los dolaritos o los punticos gratuitos, sobre todo cuando lo crean con cuenta de la universidad. El profesor Diego Botia tiene esa información de cuál es la zona, porque no recuerdo si es la misma que él decía de California, hasta ya no me llega la memoria, entonces, y bajar los servicios que también es importante. Listo. Gracias ahí, profe, por la acotación. Listo. Yo creo que estamos bien ahí. Si no hay más preguntas, nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.